Querido Padre Celestial, alabamos tu nombre esta mañana, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Permítanos que tu palabra llene nuestros corazones en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Feliz sábado para seguir alabando el nombre de nuestro Señor. Entonaremos el himno 168. ¿Verdad que bien? Los invito con sus Biblias, nosotros la palabra de hoy, en Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18. Amén. Bien, dice su palabra. Cuando yo diga del pino, desierto morirá, si tú no lo unaste, ni lo amas, para que el impío sea advertido de su mal, que menos ofenda que diga al impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Los que nos pueden acompañar, voy a regalar para que voy a tener una oración. Amante Padre, que nos hace en tu oración, Señor, de rodillas ante ti estamos un grupo de tus hijos, dándote gracias, porque hoy podemos estar aquí en tu santo templo, honrando y glorificando tu santo nombre, Señor. Queremos pedir por aquellos hermanos que no han venido por una causa justa, aquellos hermanos que por un problema, Señor, no han podido venir aquí
iglesia, acompáñame, Señor, y que tu bendición llegue también hasta ellos. Acompáñanos hoy, porque nos falta que venga tu palabra, dale inteligencia y sabiduría, Señor, para que Él pueda llevar a cada uno de nosotros esa palabra que nos viene de amor y que nos pueda preparar, Señor, para cuando todos los seres celestiales puedan morar contigo por toda la eternidad. También queremos pedir por los diezmos de la ofrenda, Señor, para que haya alegre, Señor, para que estas ofrendas, estos diezmos, puedan ayudar a continuar, Señor, llevando tu palabra y tu pueblo en la parte por nosotros. Te pedimos todo esto, Señor, no porque nos merezcamos, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Provisión en tiempos de pandemia. Robinson Plaza llegó a Nirgua con un propósito claro: estudiar teología y graduarse. Y desde el primer día entendió que su sueño requeriría fe y trabajo constante. Trabajó antes de ingresar a la universidad para pagar los primeros semestres. Durante cada periodo académico buscaba empleo para costear comedor y residencia, y en vacaciones colportaba para cubrir lo que faltaba. Cada semestre parecía un milagro repetido. Dios siempre proveía lo justo. Pero en el cuarto semestre llegó el año 2019, y con él la pandemia. El trabajo cesó. Ya no estaba en la universidad. En casa tampoco había oportunidades, y quienes antes ayudaban ahora enfrentaban la misma crisis. Mientras oraba y estudiaba, hacía algo que parecía pequeño. Compartía reflexiones bíblicas en redes sociales. Publicaba lo que aprendía de la palabra. Un día, el Departamento de Comunicaciones de la Unión Venezolana Oriental lo contactó. Les gustaba su contenido y querían integrarlo a un grupo de creadores digitales. Durante meses se capacitó, aprendió y sirvió. Tiempo después recibió una noticia inesperada. Existía la posibilidad de trabajar con la página oficial de la Iglesia Adventista a nivel mundial. La propuesta aún no era definitiva. Era solo una puerta entreabierta. Nada seguro todavía. Comenzó un nuevo semestre y la pregunta seguía siendo la misma: ¿cómo pagarlo sin trabajo y sin colportaje? Entonces llegó la confirmación. Había sido seleccionado como moderador de redes sociales. Respondería a comentarios, mensajes y oraría por las personas. En plena pandemia, sin salir de casa, Dios abrió una puerta inesperada. El ingreso era exactamente lo necesario para pagar la mensualidad y aún ayudar en casa. No era una abundancia exagerada, era una provisión precisa. El último semestre llegó. Las cuotas estaban cubiertas, pero surgió una nueva preocupación.
la alimentación. Los alimentos eran costosos y las opciones limitadas. No sabía cómo resolvería la comida del semestre. Un día recibió una llamada. Un proyecto especial había sido creado y un grupo de estudiantes recibiría desayuno y almuerzo durante todo el semestre. Su nombre estaba en la lista. Durante toda su estadía universitaria trabajó, sirvió y estudió con fidelidad. Dios nunca le dio de más, pero le dio lo necesario, lo perfecto para graduarse como licenciado en teología. Cuando todo parecía cerrado, Dios abrió puertas digitales. Cuando faltaba comida, Dios levantó un proyecto. Cuando no había trabajo, Dios creó uno. La fidelidad no garantiza ausencia de crisis, garantiza presencia de provisión. Si hoy enfrentas incertidumbre, recuerda esto. Dios sigue abriendo puertas inesperadas. Confía, trabaja, ora y decide ser 100% fiel. ¿Ya estás listo para vivir una experiencia que puede transformar tu vida? Participa en las conferencias Vuelve a Sonreír. Tú decides a través del canal oficial de Adventistas Venezuela en YouTube. Es muy fácil. Busca Adventistas Venezuela en YouTube. Presiona el botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna transmisión. Invita a tus amigos, comparte esperanza y prepárate para volver a sonreír. Tú decides. Te esperamos en Adventistas Venezuela. Invitamos a los diáconos a recoger los diezmos y las ofrendas y cantaremos el himno 521. Al Cristo ve.
días. Feliz sábado. ¿Cómo amanecieron? Bien. ¿Tienen sueño todavía? ¿Fueron al colegio esta semana? No, Esther tampoco fue esta semana al colegio. ¿Pero cómo lo han pasado? ¿Bien? ¿Están tranquilas? Sí. Muy bien. Bueno, esta mañana tenemos una palabra clave muy especial. Es sándwich. ¿Cómo es? Ok. Sándwich. Ok. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos, capítulo 6, del versículo 30 al 44. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús le dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que lo vieron salir lo reconocieron y de todas las poblaciones corrieron por la tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que vaya a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los peces, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y los entregó a los discípulos para que los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Muy bien. Yo traje unos pancitos y unos peces. Me gustaría compartirlos con toda la iglesia, pero no me va a alcanzar. Ok. Como escucharon en la historia, Jesús estaba con sus discípulos en un lugar y estaban ya muy cansados y se dirigieron a una barca para ir a descansar. En ese momento, cuando estaban saliendo, las personas vieron a Jesús. Ya Jesús reconocía a mucha gente, sabían que él hacía milagros y sanaba a enfermos. Sin embargo, las personas querían seguir siempre junto a Jesús, no querían apartarse de él porque les gustaba escucharlo y les gustaban las historias que él narraba. Jesús se compadeció de las personas que estaban allí y dijo: bueno, vamos a quedarnos un rato más. Pasaron las horas, Jesús hablaba y hablaba y comenzaron a tener hambre. Los discípulos se acercaron a Jesús y ellos le dijeron que porque las personas no se iban a sus hogares y regresaban nuevamente. Pero las personas no se querían ir, ellos querían estar con Jesús. Jesús le dijo a los discípulos que entre todas las personas consiguieran comida. Los discípulos consiguieron a un muchacho que tenía ¿cuántos? ¿Y cuántos peces? 2 peces. Lo llevaron a Jesús. Jesús oró por estos alimentos y empezó a entregarlos a los discípulos para que ellos le entregaran a las personas que estaban ahí acompañándolo. ¿Lograron alimentar a todas las personas que estaban allí? Ya hasta sobró alimento. Ya sabemos cómo Jesús, con unas simples sandachitas, puede alimentar a muchas personas. Cómo Jesús, en medio de todo, cubre nuestras necesidades. Vamos a orar para poder ir a nuestros lugares. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido tener este momento de adoración a ti. Gracias porque así como tú permitiste el milagro de los panes y los peces, tú permites que en nuestro hogar también esté el alimento diario. Bríndanos también el alimento espiritual y guíanos durante este día. En el nombre de Jesús. Amén.
continuamos orando en nombre de nuestro Dios, cantando nuestra estrofa en el número 186. En el número 186, hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. Mi esperanza firme está, pues ahora mismo sé que mi Cristo Feliz sábado para todos ustedes, hermanos, queridos, amigos, deseando de parte de Dios su bendición y la oportunidad de estudiar en este momento su palabra. Quisiera darle la bienvenida a un amigo que está sentado en la última banca, a ver, hermano Isaac, ahí atrás, Isaac. ¿Cómo está Isaac? Bienvenido. Isaac es un amigo mío que lo invité, estamos compartiendo con él la palabra del Señor y él lo acompaña, está aquí para acompañarnos. ¿Ustedes saben cuántos ángeles murieron hace 15 días? ¿Saben? Según dicen, fueron rescatados más de 3.000 personas. Y hay un grupo de personas por ahí que le están echando la culpa a Dios del terremoto. Que Dios no es el culpable del terremoto, por supuesto. La tierra está viva y tiene
solo están viendo las noticias de Venezuela, sino también están temblando los corazones en cualquier lugar del mundo al ver lo que pasó hace unos 15 días atrás en este país. Y Dios no es culpable. Yo creo que Dios envió sus ángeles para proteger a muchas personas que estuvieron metidos en los escombros. Ahí rescataron a una persona más de 106 horas, creo que es. No, así. Wow, ¿cómo puede una persona aguantar? Algunos duraron más de una semana entera. Y estaba viendo un rescate de una señora con su hija que tenía escombros por todas partes, solo se le veía la mano, un poco la cara. Y yo me imaginaba yo tirado ahí lleno de escombros. Ustedes saben que en los momentos de crisis es cuando el ser humano levanta los ojos al cielo. Usted no me está preguntando, yo no le he preguntado a Dios, pero yo me imagino que mucha de esa gente murió siendo perdonada por Dios. Yo no creo. Porque no debe ser igual que Dios aprovecha hasta el último grado de asistencia para que la gente pida perdón y Dios los perdona. ¿Y cuánta de esa gente que son rescatados de salir dijeron mi vida a Dios? ¿Cuánta de esa gente? ¿Cuántos de nosotros que sentimos el terremoto nos asustamos y decimos, Señor, ayúdame a consagrar mi vida a ti? No por miedo, sino por reflexión. Dios usa lo malo para sacar algo bueno. Hasta ahora no he escuchado ningún reel donde alguien salga en la defensa de Dios, pero nosotros sí salimos en la defensa de Dios. Y Dios no es culpable, pero Dios está trayendo a la gente a reflexión. Esta mañana vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a hablar de los acontecimientos que están alrededor de la segunda venida de Cristo. Y leemos la lectura bíblica que hemos hecho esta mañana. Por favor, abra su Biblia, el profeta Ezequiel, el capítulo 3, y el verso 18. Es un texto, yo lo he leído muchas veces y lo he escuchado en predicaciones, pero hoy recobra significado para mí este texto. 3:18. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo provengas ni le hablas para que deje su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero demandaré su sangre de tu mano. Este texto es significativo porque este texto me dice a mí, el texto el énfasis del texto, la prioridad del texto no es la muerte del impío. La prioridad del texto, el contenido del texto es el advertir al impío. Esa es la prioridad del texto. Si nosotros le decimos al impío que se vuelva a su mal camino y él lo hace, dice el profeta, hemos salvado multitud de pecados y hemos salvado un alma de la muerte. Y yo creo que estamos llegando a días críticos del mundo. Alguien escuchando en estos días a un secretario del presidente Trump dijo que eso de separar la iglesia del Estado, eso no estaba en la Constitución de los Estados Unidos. Y los que formaron la Constitución americana, varios de ellos, Jefferson, el mismo presidente Lincoln y otros,
iniciaron la separación de la iglesia del Estado. En Estados Unidos la iglesia va por aquí y el Estado va por allá. Pero ahora los representantes del Congreso le están diciendo al presidente Trump que no debe ser, que la Constitución no prohíbe la unión de la iglesia del Estado. Y la señora Gray dice que el secreto del éxito de los Estados Unidos como potencia del mundo está dado, mejor dicho, de la separación de la iglesia y del Estado. Ese ha sido el éxito que un país en menos de 300 años se haya apoderado del mundo en todos los ámbitos. Eso ha hecho a Estados Unidos poderosísimo. Pero ahora el Congreso le está presentando al presidente que eso no va a hacerse, que van a unir la iglesia del Estado para tomar fuerza. Y la hermana Brown, en el libro Conflicto de los Siglos, dice ella que cuando la iglesia de Roma se une al protestantismo protestante, dice que vendrá la caída de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces ahora yo voy a decir, eso está para después. Hermano, en el libro de tus días, le están diciendo al presidente, señor presidente, eso no es constitucional, la iglesia separada del Estado. Debemos unir la iglesia del Estado. Los países que han unido la iglesia del Estado han sido países tercermundistas, no han logrado desarrollos. Y Estados Unidos, que han mantenido separado la iglesia del Estado, están apuntando a ir en la dirección contraria a la que han manejado por más de 200 años. Y la menos dice que cuando eso llega a la iglesia de Estados Unidos, estamos en la frontera del último gran conflicto final de esta tierra. Entonces, cuando el profeta Ezequiel nos advierte, nos está invitando a hacer algo, hermanos, que como iglesia Dios nos ha dicho repetidas veces, muchas veces. No me van a mentir, decirle impío, arrepiéntete de tu pecado. Dice el impío, te escucha y no es envío. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántos vecinos tuyos? ¿Cuánta gente marital que necesita ser tocada por el poder de Dios? ¿Cuántos? Cuando Pablo viendo la ciudad de Asia, Dios me dijo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Ustedes no creen que hay mucho pueblo de Dios en Maracay? Hay mucho pueblo de Dios que no se siente en estas bancas, ¿saben? Y que Dios nos está viendo trabajar afuera. Y que Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, las voy a traer a mi redil. Y que en Apocalipsis 14, 18, 1:4 dice que Dios va a llamar a su iglesia que está afuera, pueblo mío. O sea que no somos nosotros. Este es el pueblo. Mucho pueblo afuera. Entonces, necesitamos ponernos en órbita en esa onda. ¿Por qué? Abra su Biblia en el libro de Marcos. Vamos a leer lo que dice Marcos. El libro de Marcos, capítulo número 13, Jesús explicó los acontecimientos enmarcados en el fin del tiempo. Mira lo que dice Marcos, capítulo 13. Versículo 10, es necesario que antes del Evangelio sea predicado a todos los hombres. Quiero decirles, hermanos, que el Evangelio está cruzando la frontera aún la que nosotros creemos que son paganos. Y lo vemos ahorita en el mundial, países no cristianos, a los jugadores arrodillarse, hacer un círculo y orar. Países de Irak, arrodillados. Países africanos, los jugadores arrodillados, orando. ¿Qué hace la oración? No lo sabemos, pero están dando mensajes
entonces nosotros creemos que este texto se va a cumplir por allá lejos. No, el Evangelio está siendo predicado. La iglesia está cumpliendo con un papel también, pero hay mucha gente que Dios está despertando en el mundo, llevando el mensaje a la gente. Hay miles, hay millones de personas. No somos los únicos. Hay mucha gente de Dios, el pueblo de Dios, que está haciendo un trabajo para la predicación del mensaje. Y Jesús dijo que cuando eso llegue al final, entonces veremos la gloria del advenimiento de Jesús, la predicación del mensaje. Versículo 11. Y cuando lleguen para ser entregados, no os preocupéis por lo que habéis de decir, decir lo que se os dé en aquella hora, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará al hermano la muerte, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra el padre y los matarán. Uno escucha esto y dice, ¿cómo? ¿Esto va a ocurrir, pastor? Sí, va a ocurrir. Versículo 13. El versículo 13 está arriba. Seréis aborrecidos de todos por mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. En la explicación de Marcos hay muchos detalles que Marcos no menciona, pero son detalles muy importantes que tienen que ver con una persecución contra el pueblo de Dios. Y una de las cosas que va a ocurrir es algo que estaba conversando con alguien, el aborrecimiento del mundo para los que no son del mundo. Jesús dijo, a mí me aborrecieron antes que a vosotros, y si a mí me aborrecieron, a ustedes me aborrecerán. Entonces, en el barrio donde estés, te van a aborrecer. En el trabajo te van a votar. La gente te va a señalar. Vas al supermercado a comprar y como no tiene la marca de la vista, pues no podrás pasar la tarjeta para comprar y serás menospreciado. A Jesús lo enternecieron. A Jesús le hicieron todo. Porque lo que le hicieron a Jesús, nos van a hacer a nosotros. Entonces, Marcos dice que seremos aborrecidos. El versículo número 19. Porque en aquellos días habrá tal tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, que Dios creó hasta ese tiempo no lo habrá. Hermanos, la tribulación es parte del proceso de zarandeo y de purificación del pueblo. Entonces no debemos asustarnos, no debemos tener miedo a la tribulación. Mira lo que dice Daniel, capítulo 2, hablando de estos eventos del fin. Daniel, el capítulo 12, registró en este versículo que para mí es significativo. Vamos a ver, Daniel capítulo 12, versículo número 1.
sufrimiento, pasando hambre, en medio de la enfermedad. Jerónimo, por ejemplo, casi que muere en una prisión nauseabunda. Torturado. Y entonces yo estaba leyendo esa mañana y yo hice una reflexión. Yo le dije, Señor, yo nunca he estado en prisión. A mí me gustaría pasar por una prisión para tener experiencia. Bueno, yo pido a Dios cosas, ¿no? Uno me acuerdo que estaba metido en un problema judicial y estaba preso, me estaban solicitando al Ministerio de Hacienda de este país. Y me agarró un prisionero en la frontera entre Cúcuta, Venezuela y Cúcuta. Ahí me fueron trayendo de cárcel en cárcel hasta que me trajeron a Maracaibo, en Poseo. Y yo pregunté, Señor, llévame aquí. Yo no te pedí tanto. Yo quería tener experiencia, pero no te tanto. Pero bueno, llegué, me trajeron venía allá, San Antonio, venían entre pueblo y pueblo, policía, Poseo, sacándome de una cárcel y tengo así como 4 o 5 prisiones. Y llegué a la prisión del Mejía. Pero ya los hermanos ya corrieron la luz y entonces ahí en el Mejía me estaba esperando mi papá y los hermanos y yo el Poseo, me metieron. Y cuando yo entro, había un cuartito pequeño con 60 hombres. El cuartito era tan pequeño que todo el mundo estaba ahí. Y yo llego y me paro en la radio porque me van a meter una radio adentro de la radio. Y yo digo, Douglas, di algo aquí porque si no, ¿qué va a pasar? Y entonces yo levanté la mano y dije, señora, yo soy pastor. Se me ocurrió eso. Yo soy pastor. Estoy aquí por un asunto judicial, pero no soy criminal. Soy un hombre de Dios. Me chorreaba asustado. No puedo ganar experiencia. Según yo. Y entonces, yo, asustado, sin saber nunca había estado en esa condición, y me aparece un hombre alto, muy grande. Digo, pero quítense de ahí, que voy a hablar con el pastor. Ese fue mi salvador, ese fue el... Entonces todos se quitaron, ese era el jefe. El pastor, venga, tú siéntese ahí conmigo. Un caraqueño, hablando de cosas de caraqueño. Y ahí me tocó orar por el hombre. Y pedí, si alguno de estos, ¿hay alguno aquí que sea evangélico, cristiano, en algún tiempo? Yo, vengan aquí, arrodíllense conmigo aquí. Yo dirigí a todos los presos. Él fue suave, era fruto de la experiencia. Y me arrodillé y yo oré a Dios. Oré por el criminal. Él me dijo, yo no tengo policía, guardia. Y me iba a hacer una avanzada. Hermanos, un día vamos a enfrentar una gran crisis. Pero no tengas perdón. Miguel está con nosotros. Yo vengo a decirle, miedo no solamente, pero enfréntalo en el nombre del Señor. Porque los días que vienen que nos aguarden no serán nada fácil. Y menos para este pueblo que quiere ser fiel a Dios. Santiago dice que el que quiere vivir piamente, ¿cómo dice? Padecerá de persecución. Esos son 2 más 2, son 4. El que quiere vivir piamente, padecerá de persecución. Y Jesús explica aquí en Marcos los acontecimientos. Habrá una tribulación como nunca ha habido jamás. Pero no se preocupen, hermano,
Lucas dice que los hombres se deben secar por la angustia, pero no el pueblo de Dios. Porque nosotros sabemos hacia dónde vamos, hermanos. Nosotros sabemos que la crisis se va a acentuar cada día más. Y entonces le van a echar la culpa a nosotros. Y entonces va a ocurrir lo que dice Apocalipsis capítulo 16. Abra su Biblia, por favor. Vamos a Apocalipsis 16. Este seguro es muy largo, pero lo estoy tratando de resumir para no abusar de ustedes. Cuando Cristo Jesús termina de ser la última persona librada en el santuario celestial, se escuchará las palabras que se escucharon en el Calvario. ¿Cuáles fueron las palabras del Calvario? Consumado es. Cristo ahorita en el santuario está Carolina salvándote, ¿sabes? Está usando todos los argumentos contra el diablo que él acusador de los hermanos para que Carolina tenga la vida eterna. Cristo está en el santuario luchando con todos nosotros, porque un día lo aceptemos como Salvador. Y hasta que el último caso no sea resuelto, Jesús va a estar en el santuario. Y mira lo que dice el libro de Apocalipsis 16. Entonces, oí una gran voz del santuario que dijo a los 7 ángeles: el remal sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Pero antes de eso, Cristo va a decir: vida eterna para mi pueblo. Y aunque el pueblo le perderá las piernas, deben ser en el nombre del Señor Jesucristo. El diablo entrará a algunos en la cárcel. Otros serán perseguidos de aquí para allá. Así que si usted no tiene mi número, anótalo. Para que mi número no sea: pastor, está por aquí, me está persiguiendo. Y no, tranquilo, no te preocupes, yo también te soy perseguido. Pastor, que estoy huyendo de la montaña, no te preocupes. Apúrate que te alcanzo, que también estoy corriendo. Dice la Biblia: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, cuando Cristo termine, el último ser humano que le aceptó a él como Salvador, yo creo que todos nosotros lo vamos a aceptar. Posiblemente hay alguien que todavía no ha entrado a su vida Jesús, pero lo va a hacer. Entonces, es antes que la puerta se cierre. Si usted lo hace, usted es un candidato para que Jesús luche por usted con garra, uñas y dientes, para salvarlo. Así que la hermana Isabel, si cree que se va a perder, no, Isabel. El Señor te ama y va a luchar por ti con uñas, garra y dientes para salvarte. Porque tú eres una hija de Dios. Y así lo va a hacer con todos. Todo aquel que profesar en Jesucristo es su Salvador, y este será salvo. Y cuando Jesús termine y diga: hecho es, se acabó, no hay más redención, no hay más salvación, entonces que comienzan a caer las 7 últimas plagas sobre la tierra. Hermanos, si creíamos que ya vimos todo, no lo hemos visto todo. No, vemos un pedacito del mal. ¿Saben? La Biblia habla, Jesús dijo que al final, Mateo 24 habló, y dice: no habla de terremotos, dice grandes terremotos. ¿Verdad? O sea, Jesús dijo: eso es principio de dolor. Aguanta ahí, porque lo que viene es poroto, como dice la Biblia. Lo que viene va a ser mucho más intenso. Y mi propósito en esta mañana no es estar hablando aquí que van saliendo sus pelos, no. Mi propósito es decirle, hermano, que estamos llegando donde debemos llegar y que como pueblo hemos
Entonces la señora White recomienda, aparte del pueblo, algunos que hagan lo que la señora White escribió hace muchos años, hacer campos de avanzada. Hermanos que se vayan a los campos a producir alimentos, a trabajar con el campo, a producir la tierra. ¿Por qué? Porque llegará un momento, hermano, donde nadie podrá comprar nada. Y entonces, ¿por qué comes? Y aquí se va a necesitar un pueblo organizado para apoyarnos. Hermano, agarre ahí un plátano que tenía un... Porque la crisis se va a hacer fuerte y el pueblo debe estar organizado en Cristo Jesús por el Espíritu Santo guiándonos, instruyéndonos y mostrándonos el camino. Aquí no necesitamos gente dividiendo iglesias y que cada quien lleve para su lado. No, necesitamos un pueblo fiel a Dios en la conducta que Dios espera. Dice que el primer ángel, versículo 2, fue y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que querían beber de la bestia y adorarse en ella. Entonces, el que no tenga la ley de la bestia no podrá comprar ni vender, pero el que la tiene va a recibir especialmente unas úlceras malignas, una enfermedad incurable. Hermano, ¿usted se imagina los hospitales y las clínicas llenas de una enfermedad incurable? Y enfermedades que suponen que no están mano verde en personas. Y son enfermedades incurables, llagas sobre los cuerpos. Esa es la primera plaga que va a caer sobre la tierra. Segunda plaga, versículo número 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Se convirtió en sangre como la de un muerto y murió todo ser viviente que está sobre el mar. Ustedes saben cuánta gente vive del mar, cuántos pescadores, grandes barcos, pesqueros que pescan y venden en el mundo. Son millones de personas. Parte de los mares, según la primera plaga, es parcial. La segunda plaga sigue siendo parcial. Parte de los mares, no todos los mares del planeta, porque si todos los mares del planeta se convirtieran en sangre, moriría la raza humana inmediatamente. La contaminación sería espantosa. Pero en algunos lugares, mares se van a convertir en sangre. Y morirá todo ser vivo que nada sobre las aguas. Tercera plaga. No me voy a detener mucho. Tercera plaga. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua se convirtieron en sangre. Usted está en su casa, abre un chorro y en vez de agua sale sangre. No tenemos ninguna idea de lo que esto va a hacer con la humanidad. Usted puede pasar varios días sin comer, pero sin tomar agua. Ahora, no os preocupéis, dice el Señor, porque cuando la oscuridad estaba en Egipto, en Gosén había luz. Cuando había muerte en Egipto, en Gosén había vida. No te preocupes, las plagas son para los que rechazaron la gracia del Señor. Estos son los juicios divinos de parte de Dios al mundo. Entonces, primera plaga, a ver, úlceras malignas. Segunda plaga, mares en sangre, parte de los mares, no todos los mares. Tercera plaga, ríos, agua cristalina en sangre. Son fenómenos sobrenaturales que no se pueden explicar. Yo no lo puedo explicar cómo va a ocurrir eso, no lo sé. Lo dice la Biblia, lo creo que va a pasar. Porque así ocurrió con el río Nilo. ¿Se acuerdan del río Nilo? Moisés metió la vara y el agua natural y normal la convirtió en sangre. Así va a ocurrir. Una gran parte, y lo vamos a ver en las noticias, hermano. Estoy pendiente de nosotros. Está con un fenómeno sobrenatural. Y la gente de la ONU
agua y agua, y entonces hay que llevar agua cristalina a lugares donde hay movimiento por agua. Y la gente buscando un verdecito para tener un poquito de agua, porque no va a haber agua en algunos lugares del mundo. Cuarta plaga. Versículo número 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres. Y los hombres se quemaron por el calor, el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para dar gloria a Dios. Cuarta plaga, el sol, dice el profeta Isaías capítulo 30, versículo número 26. Isaías 30, 26. Dice que el sol calentará 7 veces más de lo que está calentando hoy. En plenitud del sol. Y va a quemar a los seres humanos. No habrá aire acondicionado que valga, hermanos. Así que si usted no tiene aire, acostúmbrese a no tenerlo, porque el aire no va a servir cuando no hace calor. Y usted dice, alguien esta mañana en la misión de la escuela sabática dijo, ¿por qué Jesús no murió como un corderito? ¿Por qué tanta desfachatez del diablo, sacando la sangre, lastigándolo, clavándolo, poniéndole corona de espina? Le sacó la sangre del diablo a Jesús, toda la sangre. ¿Por qué tanta maldad? Me decía alguien en la misión. Y yo decía, porque el príncipe de este mundo está perdiendo su reino y va a usar toda su guerra y toda su energía para acabar, o él va a pretender, como dice que si fuera posible acabar con él, pero no va a ser posible. Dios está con su pueblo y lo va a proteger en medio del mal. No tengamos miedo por eso. Quinta plaga, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Su reino se volvió tenebroso y se mordían de sus dolores. Esa plaga ocurrió también en Egipto. En Egipto cayó oscuridad. Y el faraón, dice la escritura, que se sentó en su trono y no se movió por 3 días, porque en la oscuridad era tan intensa que ni la mano se la veía. No había luz suficiente para iluminar. La oscuridad era intensa por todas partes. El mundo ha vivido en oscuridad, no ha llevado oscuridad, vivirá esos días con la quinta plaga en oscuridad. Lo que es igual nuestra empresa. Los que vivieron en la oscuridad, me dice que se muerden de rabia, pero no podrán hacer nada. Sexta plaga. Se seca el río Éufrates. Habrá, al final, 3 grandes grupos que controlarán el mundo. Número 1, el catolicismo, la corte. El mismo que logró en el pasado. Volverán por sus fueros. Número 2, segundo gran poder del mundo, los protestantes del mundo, especialmente los americanos. Pero son los protestantes, segundo grupo. Y el tercer grupo son los paganos, que no son ni cristianos, ni católicos, ni protestantes. Ahí usted incluye a todos los que no son de ninguno de los bandos. 3 grandes grupos. Y así como se secó el río Éufrates para que Ciro, el nuevo Persa, entrara en Babilonia, cayó sin un tiro, sin una flecha, así Dios va a hacer lo mismo. Los 3 grandes poderes que se van a unir para acabar con el pueblo de Dios no van a poder, porque el Señor está con su pueblo. Él los sostendrá. Es el poderoso gigante Jehová
el resto de los que no son ni cristianos, católicos ni protestantes. Esos tres grandes grupos van a estar unidos, pero al final, persiguiendo al pueblo de Dios. Y cuando cae la sexta plaga, esos tres grupos se dividen y se separan, se debilitan. Esto tiene una explicación mucho más fuerte, pero no lo voy a hacer por falta de tiempo. Y vamos a la última plaga, hermano. Mira la última plaga es terrible, terrible la última plaga. Dice así, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y desde el pueblo al cielo salió una voz del trono que decía, hecho está. Y cuando dijo hecho está, ocurrió exactamente como cuando Jesús estaba en la cruz. Y los romanos se tambaleaban en la cruz por el terremoto tan intenso. Y los romanos ellos creían que era fin del mundo. Jesús estaba en la cruz y estaba diciendo 8 es y un terremoto. Y una vez es lo mismo. En el santuario Jesús va a decir 8 es y va a ocurrir lo que dice el versículo. Dice el versículo 17, y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y al santuario del cielo salió una voz del trono que decía hecho está. Verso 18. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos. ¿Y qué más dice su Biblia? ¿Qué más? Y un gran terremoto, un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existe el hombre sobre la tierra. Y la gran ciudad se partió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Hermanos, muy bien, gracias por la. Las primeras 4 plagas son parciales. ¿Cuáles son, hermano? Número 1, éxodo. Número 2, el mar en sangre. Número 3, río en sangre. Número 4, el sol. De la quinta a la séptima van a ser generales en el mundo. Entonces, la oscuridad que dice Apocalipsis es mundial. Oscuridad del mundo, en todo el mundo. ¿Ok? Y esta y la sexta que en el mundo van a estar unidos los 3 grandes poderes que ya dije, se van a dividir, van a pelear y se van a dividir. Y ahora el terremoto y el estruendo será en todo el planeta. La tierra se resbalará totalmente. Los ríos se abrirán de su cauce. Los mares tragarán en las islas por completo. No estamos hablando de cualquier cosita, hermanos. Estamos hablando de los últimos juicios de la ira de Dios sobre el planeta. Pero los que esperan en Jehová resplandecerán como la luz de la aurora. Los que esperan en Señor. Este terremoto, gran terremoto, mira que menciona temblor de tierra. Un temblor de tierra. Igual
si alguien carece de piel, termina diciendo el texto, versículo el 20. Entonces toda isla huyó y los muertos desaparecieron. Imagínate un cataclismo de hacer eso. Y del cielo cayó sobre los hombres una enorme granizada con piedras casi de un talento de peso. Y los hombres blasfemaron a Dios por las plagas de granizo, porque su plaga fue muy grande. Habrá unas piedras, que serían meteoritos que caerán, del tamaño de una piedra de 34 kilos. Y a la velocidad que vienen del cielo van a hundir donde caen, van a hundir la piedra. Imagínense que cae alguien. No hay necesidad de enterrarlo porque el meteorito lo va a enterrar. ¿Hay alguien asustado aquí? Levanta la mano. ¿No? Y ahora, ¿qué debemos hacer? Jesús explica, vamos a leer ese texto porque ese texto es importante. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Está en Marcos 13:37. A ver si alguien lo ve, por favor. Marcos 13:37. Ya lo vamos a ver. Dame chance. Nosotros no trabajamos así. Muchas gracias, pero no trabajamos así. ¿Alguien me puede dar, por favor, Marcos capítulo 13, versículo 37? Velad, esa es la actitud correcta frente al compromiso ineludible que tenemos los cristianos frente a un mundo que está en caída. Ese es el compromiso. Velad. ¿Qué dice otra vez? Lo he dicho a todos. ¿Lo digo a todos? Velad, ¿qué significa? No solo vela por usted, por su salvación. ¿Qué significa? Si algo
Dice que llama al enemigo como un río crecido, pero el espíritu de Jehová lo mantiene en Venezuela. La venta se está, la letra está, convierte en el evangelio. No es para que otro gobierno en vez de, no puerta, no importa. No dejamos que otro gobierno. Si usted como persona, usted no es esa época y no debe algo de alguien ahorita que está necesitando gente. Es un título personal, no es para que la institución gobierno, traemos la novela, y damos nosotros, compartimos el evangelio. Alguien que sabe, esta mañana decirle, Señor, ayúdame a aferrarme y a beber, esperemos el acontecimiento, seremos para Andrés, pronto no lo seremos, pero pronto. Hay alguien aquí que quisiera pedir eso al Señor, ponernos de pie, decirle, Señor, aquí estamos, esperemos tu regreso a esta tierra, esperemos que venga con poder y gloria, y abierta tu pueblo, y el pueblo ve ser arrebatado por el Señor, y la segunda venida de Cristo será volver al cielo. Y la segunda venida de Cristo. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, tu bendición, de tal manera que tu gracia divina nos alcance. Y que en medio de lo que nos aguarda en este planeta, nosotros podemos entender que esto habrá de suceder porque solo así vendrá el fin. Pero solo aquellos que perseveren hasta el final tendrán la recompensa eterna. Aquí están mis hermanos, Señor, bendícenos a ellos. Ayúdanos a aferrarse en un escrito está, en una palabra, para que a pesar de los eventos que nos recuerdan que son duros y difíciles, podamos confiar en Jehová, nuestro Dios, y que podamos avanzar por fe. Llévanos también a nuestros hermanos y gracias por tenernos juntos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como respuesta y mensaje, tomaremos el libro 170, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será. Vendrá su pueblo que fue visto, esposo jamás se verá. De los cielos Hijo del hombre, en la gloria de Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre.
Señor y Padre, vamos a regresar a casa y pedimos que nos acompañes y ponga en nuestro corazón la palabra esta mañana. Velar, velar. En tu nombre lo pedimos.